El cuchillo no pesaba nada. Lo sostuve entre los dedos como si fuera una pluma, aunque la hoja brillaba bajo la luz amarilla del foco del techo, manchado de polvo y años de descuido. El filo cortaba el aire con un silbido casi imperceptible, pero yo lo escuché. Lo escuché todo esa noche. El crujir de las tablas del piso bajo mis pies descalzos, el jadeo entrecortado de ella mientras intentaba arrastrarse hacia la puerta, el olor a hierro oxidado mezclado con el perfume barato que siempre usaba, ese que compraba en el mercado porque era lo único que podía permitirse. La sangre brotó oscura, casi negra al principio, como si su cuerpo llevara años guardando esa sombra dentro. Y entonces, cuando sus ojos, esos ojos que me habían ignorado durante décadas, se clavaron en los míos, supe que por fin me veía. Por fin. Me llamo Teobaldo Rivas. Hoy cumplo 27 años en una celda de 5×3, con las paredes pintadas de un verde institucional que huele a cloro y a desesperación. Llevo 5 años y 3 meses aquí, pero mi condena es de 30. 30 años por un solo golpe, por un solo corte profundo en el cuello de la mujer que me dio la vida y luego decidió que no valía la pena mirarme a la cara. 30 años por venganza. 30 años por amor. Sí, lo dijiste bien, amor. Porque esto no fue solo odio, fue algo más retorcido, más íntimo. Fue el amor de un hijo que se pudrió a fuego lento, hasta convertirse en algo que solo podía terminar así. Con mis manos temblando, con su cuerpo desplomado sobre el linóleo agrietado de la cocina, con el sonido de su último suspiro resonando en mis oídos como una canción de cuna. Todo empezó mucho antes de esa noche. Empezó en una casa de adobe y techo de zinc en las afueras de Maracaibo, donde el calor pegajoso se mezclaba con el olor a gasolina de la refinería cercana. Mi padre, Donato Rivas, era mecánico de esos que trabajaban 18 horas al día para llevar migajas a la mesa. Un hombre de manos callosas y mirada ausente que olía a grasa y a cerveza rancia. Mi madre, Altagracia, era... bueno, ella era el centro del universo, al menos del suyo. Una mujer de curvas generosas y risa estridente, que llenaba la casa de música de salsa y de hombres que entraban y salían como si fueran dueños del lugar. Yo era el estorbo, el error, el accidente que había arruinado su figura de reloj de arena. «Teobaldo, ve a tu cuarto», me decía con ese tono que no admitía réplica, mientras se retocaba el lápiz labial frente al espejo roto del recibidor. Los adultos estamos hablando. Los adultos. Como si yo, con mis 8 años y mis rodillas llenas de costras, no fuera más que un perro al que había que echar a patadas cuando molestaba. Mi infancia fue un collage de puertas cerradas, de risas ahogadas tras el velo delgado de su habitación, de platos rotos contra la pared cuando mi padre llegaba borracho y encontraba a otro tipo en su cama. Pero él nunca me defendió. Nunca. Solo maldecía, escupía al suelo y se iba a dormir al sofá, como si yo no existiera, como si nada de eso fuera suficiente para merecer su atención. Había días en los que Altagracia me miraba, sí, pero era una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando cuánto le costaría deshacerse de mí. Una vez, cuando cumplí 10 años, me dio un pastel comprado en la panadería de la esquina. Lo dejó sobre la mesa sin siquiera cantar el cumpleaños feliz. Lo recuerdo porque el betún estaba seco y sabía a cartón, pero lo comí todo, cada migaja, porque era algo, porque, en el fondo, aún creía que si me portaba bien, si no lloraba, si no pedía demasiado, tal vez un día me querría. Pero los años pasaron y aprendí una verdad dolorosa. Para ella, yo nunca sería suficiente. La casa olía a humedad y a mentiras. Las paredes
agrietadas como la piel de un anciano, guardaban secretos que nadie se atrevía a nombrar. Como ese día que encontré a mi madre en el baño, vomitando hasta las lágrimas, mientras un hombre que no era mi padre le acariciaba el pelo y le susurraba cosas al oído. Yo tenía 12 años. Me quedé paralizado en el marco de la puerta, con el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Ella me vio verla, y en lugar de avergonzarse, en lugar de echarlo a patadas, me sonrió. Una sonrisa torcida, casi triunfal. «Cierra la puerta al salir, mijo», dijo, como si nada. Ese fue el día en que entendí que yo era invisible, que podía desangrarme frente a ella y no se daría cuenta, que mi dolor, mis lágrimas, mis gritos silenciosos eran menos importantes que el próximo trago, que el próximo amante, que la próxima excusa para no ser madre. Mi abuela Candelaria, la única persona que alguna vez me abrazó sin condición, me advirtió: «Esa mujer tiene el demonio metido en el pecho, Teo. No esperes nada de ella». Pero yo, idiota, seguí esperando. A los 14 conocí a Daniel, un chico del barrio, 2 años mayor que yo, con cicatrices en los nudillos y una forma de mirarme que me hacía sentir visto. Él sí me escuchaba, sí me abrazaba cuando lloraba, sí me decía que valía algo. Su familia era pobre, pero su casa olía a sopa de pollo y a amor. Su madre, doña Rosa, me daba de comer como si fuera su propio hijo. Por primera vez, probé lo que era sentirse querido. Un día se lo conté a Altagracia. Le dije que doña Rosa me había invitado a quedarme a dormir, que me trataba bien. Ella soltó una carcajada que aún resuena en mis pesadillas. «¿Y qué? ¿Ahora el marico este te va a salvar?», preguntó mientras se pintaba las uñas de rojo. «No seas ridículo. Nadie te quiere, Teobaldo, ni siquiera tu amiguito». Esa noche, Daniel me esperaba en la esquina de siempre, pero cuando llegué, lo encontré con los ojos hinchados y un moretón en la mejilla. «Tu madre pasó por mi casa», me dijo, bajando la mirada. Le contó a la mía que nosotros... No tuvo que terminar la frase. Su madre, una mujer religiosa y estricta, lo había echado a la calle. Altagracia lo había delatado, lo había destruido, solo por Speed, solo para recordarme que nada bueno podía durar. Fue entonces cuando empecé a guardar rencor. No como un niño, no, como un animal herido que sabe que tarde o temprano tendrá que morder. Empecé a observar a mi madre, sus horarios, sus costumbres, los hombres que frecuentaba. Aprendí a moverme en silencio, a esconderme tras las cortinas cuando ella traía a sus amantes. Escuchaba sus conversaciones, memorizaba sus debilidades. «Ojalá se muera», le confesé a Daniel una noche, mientras compartíamos un cigarrillo robado en el techo de su nueva casa, un cuarto prestado en casa de un tío. Él me miró con miedo. «No digas eso», pero yo ya lo había dicho, y lo peor, lo había sentido. El odio creció como un tumor. Cada insulto, cada humillación, cada vez que me ignoraba frente a otros, era un clavo más en el ataúd que le estaba construyendo en mi mente. A los 16, encontré el cuchillo en el cajón de la cocina. Lo limpié, lo afilé contra la piedra del patio trasero y lo guardé bajo mi colchón. No era una amenaza, era una promesa. El cuchillo bajo mi colchón se convirtió en mi confesor. Cada noche, antes de dormir, lo sacaba y lo acariciaba como si fuera un amuleto. Su filo frío me recordaba que yo existía, que tenía poder, que algún día el silencio de mi madre se convertiría en gritos, y esos gritos serían por mí. A los 17, mi padre se fue para siempre. No murió, no. Simplemente empacó sus herramientas, se subió a un autobús rumbo a Colombia y nunca miró atrás. Ni siquiera me dijo adiós.
Altagracia se rió cuando leí la carta que dejó sobre la mesa. No aguanto más esta mierda. Para ella era una victoria. Para mí, la confirmación de que estaba solo. Pero no del todo. Daniel seguía ahí, aunque nuestra amistad se había vuelto frágil, como el hielo que se quiebra bajo los pies. Él intentaba disuadirme, hablarme de perdón, de seguir adelante. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que ni siquiera reconoce que te ha herido? ¿Cómo sigues adelante cuando cada respiro te recuerda que nunca fuiste suficiente? Una tarde, mientras Altagracia dormía la mona después de una de sus borracheras, registré su habitación. Entre los frascos de pastillas y los preservativos usados, encontré una caja de zapatos llena de fotos. Fotos mías. No sonreía en ninguna. En algunas tenía moretones. En otras, la mirada perdida, como si ya entonces supiera que el mundo me había condenado. Pero lo que más me dolió fue el sobre escondido al fondo, con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Dentro solo había un papel doblado. Si algún día lees esto, es porque ya no estoy. No me arrepiento de nada, Teobaldo. Tú fuiste mi mayor error. A apóstrofe. Lo quemé en el patio. Las llamas lamieron el papel como si tuvieran hambre. Como si supieran que yo también tenía hambre. De justicia. De sangre. Fue entonces cuando apareció Rigoberto, un tipo alto, de traje barato y sonrisa de comercial de dentífrico. Llegó a la casa una tarde, con una botella de ron y promesas de mejorar nuestra vida. Altagracia, por supuesto, lo recibió con los brazos abiertos, y las piernas, y todo lo demás. Rigoberto era diferente a los otros. No se iba al amanecer. Se quedaba a desayunar, le llevaba regalos, incluso me hablaba, aunque sus palabras sabían a condescendencia, como si fuera un perro al que hay que dar migajas para que no muerda. «Eres un chico listo, Teobaldo», me decía, mientras me tendía un billete arrugado. «Podrías ser alguien, si te lo propones», pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «Eres basura, como tu madre, pero basura útil». Una noche lo escuché hablar por teléfono en el baño. Su voz era un susurro urgente. «No, tranquilo, todo está bajo control. El viejo ya no está, el chico es un inofensivo. Sí, la casa es nuestra en cuanto ella firme los papeles». Al día siguiente, revisé el escritorio de Altagracia. Entre facturas sin pagar y recibos de licor, encontré un contrato de venta. Mi casa, la casa de mi padre. Ella la estaba vendiendo a Rigoberto por una miseria. Y, por supuesto, no había rastro de mí en el documento. Ni una mención. Ni un, «Por cierto, tu hijo vive aquí». Esa noche, soñé con el cuchillo. Soñé que lo clavaba una y otra vez en el pecho de Rigoberto, mientras Altagracia gritaba. Pero en el sueño, ella no gritaba por él. Gritaba por mí. El plan se aceleró después de eso. Empecé a seguir a Rigoberto. Descubrí que no era comercial, ni abogado, ni nada de lo que decía ser. Era un estafador. Un tipo que se dedicaba a seducir a mujeres solas, convencerlas de vender sus propiedades y luego desaparecer con el dinero. Y mi madre, en su infinita estupidez, le estaba entregando todo. Una tarde, mientras ella estaba en el mercado, entré a su habitación y robé el contrato. Lo llevé donde Daniel, quien, a pesar de todo, aún tenía contactos en una notaría. «Esto no es legal, Teo», me advirtió, con los nudillos blancos de apretar el papel. «Si lo firmas, ella podría demandarte». «No me importa», respondí. «Ella me robó primero. Falsifiqué su firma. No fue difícil. Había visto a Altagracia firmar documentos cientos de veces, siempre con el mismo floreo exagerado en la A. El notario, un tipo corrupto al que Daniel conocía, no hizo preguntas. Al día siguiente, la casa estaba a mi nombre. Cuando Altagracia lo descubrió, montó en cólera. «¡Tú!», me gritó,
con los ojos inyectados en sangre. «Tú, maldito bastardo, ¿cómo te atreves?» Por primera vez en años me miró, pero no era ira lo que vi en sus ojos, era miedo, y ese miedo me supo a gloria. «La casa es mía», le dije, con una calma que ni yo reconocí. «Tú no tienes nada, nunca lo tuviste». Ella me abofeteó. El golpe resonó en la sala vacía, pero no retrocedí. Solo sonreí. «Te voy a matar», susurró, tan bajo que casi no la escuché. Pero yo ya lo había decidido hace tiempo. Ella no iba a matar a nadie. El plan era simple: esperar. Esperar a que Rigoberto llegara, como siempre, con su botella de ron y sus mentiras. Esperar a que Altagracia estuviera lo suficientemente borracha como para no oponer resistencia. Esperar a que el mundo entero se callara, como siempre lo había hecho cuando yo necesitaba que gritara. Esa noche llovió. El agua golpeaba el techo de zinc como si fueran uñas arañando una pizarra. El olor a tierra mojada se colaba por las rendijas de las ventanas, mezclándose con el aroma a café rancio que siempre impregnaba la cocina. Yo estaba sentado en la mesa, con el cuchillo escondido en el bolsillo de mi sudadera. Daniel me había suplicado que no lo hiciera. «No vale la pena, Theo, no la dejes ganar», me dijo. Pero él no entendía. Esto no era por ella, era por mí. Por el niño que nunca tuvo una madre, por el adolescente que nadie abrazó, por el hombre que, esa noche, por fin sería visto. Rigoberto llegó a las 10. Traía una bolsa de plástico con una botella y 2 vasos. Altagracia, con su bata de flores descoloridas, lo recibió con una risa que me revolvió el estómago. Yo estaba en mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. Escuché el crujir de la cama, los gemidos ahogados, el sonido de un cuerpo golpeando el cabezal. «Te amo», le susurró ella, y algo dentro de mí se rompió. No fueron los celos, no fue el asco, fue la certeza de que, una vez más, yo no existía para ella, que podía venderme, humillarme, borrarme de su vida. Y aún así, seguiría eligiendo a hombres como Rigoberto antes que a mí. Salí del cuarto. El cuchillo pesaba más ahora, como si supiera lo que iba a hacer. La puerta de su habitación estaba entreabierta. La luz tenue de la lámpara de noche dibujaba sombras en la pared, como monstruos danzantes. Altagracia estaba boca arriba, con los ojos cerrados y una sonrisa idiota en los labios. Rigoberto, sudoroso, se abrochaba el pantalón. «No es lo que parece», dijo al verme, con las manos en alto. Pero yo no estaba ahí por él. Me acerqué a la cama. Altagracia abrió los ojos, confundida al principio, luego indignada. «¿Qué haces aquí, animal?», escupió. No respondí. Solo saqué el cuchillo, dentro de mi bolsillo. No sentí alivio, no sentí culpa. Solo un vacío tan profundo que pensé que me tragué entero. Los periódicos me llamaron el parricida de Maracaibo, el monstruo de la casa de zinc. Los fiscales pintaron mi historia como la de un psicópata, un asesino a sangre fría. Pero nadie habló de las noches en vela, de las humillaciones, de la carta bajo su almohada que decía que yo era su mayor error. Nadie mencionó a Rigoberto, quien por supuesto negó todo. Dijo que era un ladrón, que yo lo había amenazado, que Altagracia era una santa. Y el mundo, como siempre, le creyó a él. Daniel fue el único que intentó defenderme. Testificó sobre los abusos, sobre las veces que Altagracia me había echado de la casa, sobre cómo me había robado hasta la dignidad. Pero el juez solo frunció el ceño. «Señor Rivas», me dijo, mirando por encima de sus anteojos. «No hay justificación para lo que hizo. Una madre, por más imperfecta que sea, siempre es una madre». Quise reírme, quise gritar, quise decirle que no, que una madre no es solo un título, que es amor, que es protección, que es algo que ella nunca me dio. Pero me quedé callado.
30 años. 30 años por un crimen que, en el fondo, el mundo ya había cometido contra mí. Ahora, como te dije, cumplo mi condena en una celda que huele a orín y a desesperanza. Las paredes son verdes, pero el color se ha desvanecido con los años, como si hasta la pintura se hubiera rendido. Los otros presos me evitan, no por lo que hice, sino porque ven en mis ojos algo que les da miedo. La certeza de que no me arrepiento. A veces, en las noches más silenciosas, escucho su voz. No vales nada, Teobaldo, pero ya no me duele, porque ahora sé la verdad. Ella tenía razón. No valía nada para ella, pero valgo algo para mí. Valgo cada cicatriz, cada lágrima, cada noche en vela planeando cómo hacer que por fin me viera. Daniel viene a visitarme cuando puede. Siempre trae cigarrillos y noticias del exterior. Me habla de su vida, de su nuevo trabajo, de la mujer que conoció y que, según él, me habría caído bien. Asiento, sonrío, finjo interés, pero en el fondo sé que nunca saldré de aquí. No físicamente al menos, porque esta celda no es solo de concreto, es de recuerdos. Es el olor a gasolina de la refinería mezclado con el perfume barato de Altagracia. Es el sonido de sus risas tras la puerta cerrada. Es la sensación del cuchillo en mis manos, ligero como una pluma, pesado como el mundo. ¿Me arrepiento? Number. No me arrepiento de haberla matado. Me arrepiento de haberla amado tanto. Me arrepiento de haber creído, aunque fuera por un segundo, que algún día cambiaría. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que algunas heridas no cicatrizan, solo supuran, hasta que un día infectan todo. Ahora, cuando cierro los ojos, no veo su sangre. Veo al niño que fui, sentado en la esquina de la cocina, esperando a que ella lo mirara, esperando a que, por una vez, lo eligiera. Pero eso nunca pasó, y nunca pasará. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te resonó. Tal vez conoces el dolor de ser invisible. Tal vez entiendes lo que es amar a alguien que nunca te amará de vuelta. O quizá, simplemente, te fascina el lado oscuro del alma humana. Sea como sea, cuéntame, ¿crees que Teobaldo merecía su castigo? ¿O crees que, en un mundo injusto, a veces la justicia tiene que mancharse las manos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmocionó, compártela. Porque a veces, las historias más oscuras son las que más luz arrojan sobre quiénes somos.